Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra experiencia online. Gracias por recibirnos en tu casa. Y el día de hoy, el tema que quiero compartirte se titula Aprendiendo en cabeza ajena. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo recuerdo que en varias ocasiones en mi vida he escuchado a varias personas decir, yo no voy a aprender en cabeza ajena, yo prefiero vivirlo por mí mismo. Y creo que si tú meditas en esta frase, te podrías dar cuenta que simplemente se trataría de ser necios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decidimos aprender de otros, es porque su consejo, su dirección, probablemente y muy posible nos estará ahorrando fracasos o tropiezos en nuestra vida. Incluso podría salvarte la vida. Fíjate, quiero comenzar leyéndote en Proverbios capítulo 8, versículo 33, y dice, atender el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. Ahora quiero que subrayes la palabra menospreciar. Pero la palabra menospreciar significa conceder a una persona menor valor o importancia del que merecen. En otra parte lo describe así. Considerar que alguien no merece ningún aprecio o atención. Y creo que cuando tú y yo no estamos atendiendo el consejo de alguien, podríamos caer en menospreciarlo. Y realmente su consejo, como dice bien Proverbios, es que realmente podría estarte salvando la vida, podría estarte aportando sabiduría, porque este consejo puede darte dirección posiblemente en diferentes áreas de tu vida. Hay un proverbio que a mí me llamó mucho la atención que habla muy fuerte respecto a esto, pero fíjate, dice en Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahora, fíjate bien lo que nos está diciendo aquí. Está hablando ciertas consecuencias que posiblemente una persona puede experimentar al no abrazar el consejo. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Es muy importante la honra que tú y yo damos hacia las personas que ya recorrieron camino. Es más, simplemente la Escritura, la Biblia, es el compendio de esta herencia que Dios tiene para con nosotros, en el que sí tú y yo podemos leer la vida de diferentes hombres y mujeres con sus errores, con sus fracasos, y tomamos su consejo, aprendemos de lo que hicieron bien, pero también aprendemos de lo que hicieron mal. Esto nos estará dando un aporte muy significativo en nuestra vida y podrá aportarnos en cuestión financiera, en cuestión de evitar tal vez ciertas decisiones que pueden generar un daño, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Entonces, cuando tú y yo honramos esta parte, realmente podemos experimentar cosas muy distintas. Fíjate, por ejemplo, hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y la Biblia realmente nos habla de la importancia de paternidad o la importancia de tener padres. Simplemente Jesús, cuando vino aquí en la tierra, fue por primera vez que Él nos dio a conocer a Dios como papá. Nadie lo había conocido de esta manera, pero vemos esta relación preciosa entre Jesús y el Padre, y vemos su andar, como Él decía cosas como estas: yo no hago nada sin que vea primero lo que hace el Padre. Yo no hablo ni siquiera por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me diga que yo hable, eso mismo hablaré. Y esto nos muestra cómo Jesús, siendo hijo, teniendo todo el potencial, teniendo todos los recursos, teniendo toda la misma confianza del Padre, siempre estaba esta postura en su corazón: necesito del consejo de mi Padre. Y en esta postura que Él tenía, fue como Él experimentó grandes éxitos en todo su andar. Entonces, este es el modelo que tú y yo tenemos. Un modelo de relación profunda entre el Padre y nosotros, porque hoy Dios es nuestro papá, pero realmente hay un consejo, hay sabiduría que está en su corazón, que tú y yo es necesario que atendamos. Es más, te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántas veces te has estado preguntando, estás frente a una situación y de repente puede venir, no sé qué hacer?
Y tal vez tú quieres resolverlo en tu experiencia, pero lo primero que yo te podría decir que tú necesitas hacer es buscar el consejo de Dios. Simplemente aún puedes ir a la palabra de Dios y leer y leer y leer hasta que el Espíritu Santo haga florecer o brillar esa palabra que será la respuesta para la situación que tú estás enfrentando. Porque esta palabra contiene la sabiduría del corazón de Dios para que tú y yo nos ahorremos muchas dificultades en nuestro caminar. Hay cosas que no necesitamos aprender por nosotros mismos, sino que al honrar lo que otros han hecho, podemos aprenderlo. Y esto puede ahorrarnos tiempo, esto puede ahorrarnos lágrimas, esto puede ahorrarnos muchas cosas. Y esto era lo que Jesús quería mostrarnos. Fíjate, simplemente en el libro de Mateo, él les dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con esto quiero explicarte algo. El yugo literalmente es como un pedazo de madera donde se colocaba en dos bueyes. El punto es que era un buey adulto y un buey joven. Entonces tenía 2 agujeros y se untaba con aceite y se ponía. Entonces, para ir en el camino o para arar el camino, el buey experimentado lo que hacía es que marcaba el camino para el buey joven. Ahora imagínate esto, el buey joven pues no sabía el camino, entonces él de repente tal vez quería tomar su propia dirección, pero el buey experimentado, el buey adulto, le marcaba hacia dónde él tenía que caminar. Entonces cada vez que el buey joven quería salirse de ahí, ¿te imaginas esto? La madera posiblemente le lastimaba, posiblemente le generaba dolor, porque no era la dirección por la que este buey joven tenía que ir. Entonces Jesús usa este ejemplo para mostrarnos una verdad. Él está diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando el yugo es fácil, cuando tú y yo decidimos seguir lo que Él ya hizo, dice que Él ha dejado sus pisadas para que tú y yo caminemos en base a eso. En otras palabras, si tú y yo podemos honrar y aprender de lo que Él hizo, podremos estar haciendo cosas como las que Él hizo y aún mayores que estas haremos. Porque fíjate, si el yugo te está lastimando, es porque estás caminando en la dirección incorrecta. Entonces esto nos muestra algo muy interesante. El yugo de Jesús es fácil porque tú estás decidiendo caminar en su dirección. Entonces el caminar se vuelve sencillo, se vuelve ligero, porque Él nos marca la pauta. Él nos está diciendo por dónde, hacia dónde. Simplemente mucho en estos tiempos donde en el mundo hay confusión, en Dios no hay confusión. Es más, la Escritura dice que Dios no es Dios de confusión. Y a Él nada le toma por sorpresa. Entonces Él, como poderoso gigante, Él como el Dios eterno, va delante de ti, ha preparado el camino para que tú sigas sus pisadas y para que en base a su dirección estés caminando al cumplimiento del propósito. En el libro de Primera de Reyes me gustaría tocar el ejemplo del hijo de Salomón. Si tú recuerdas, Salomón, siendo hijo de David, fue el rey más sabio, el rey más rico en su época, y él le pidió algo muy particular a Dios. Le dijo: yo quiero oír como tú oyes. En otras versiones dice que él le pidió sabiduría. Pero esto era lo que sucedió. Salomón decidió atender la voz de aquel del que era experto en cómo reinar. Y entonces vemos los resultados. Vemos el reino de Salomón, donde aún el que tenía el grado más pequeño en su reino era una persona próspera, porque te lo voy a poner de esta manera: si en Proverbios leímos que pobreza y vergüenza son el resultado del que menosprecia el consejo, entonces podemos decir que riqueza y honra son la recompensa de aquel que atiende el consejo. Y esto fue lo que en su momento Salomón hizo, y toda su nación fue bendecida a causa de que él decidió escuchar al que sabía cómo hacer las cosas. Entonces viene su hijo. Y este chico se llama Roboam, un chavo joven con muchas ganas de hacer cosas. Pero ¿sabes qué le faltaba a este joven? Le faltaba experiencia.
Y entonces su papá había muerto, estaba sucediendo esta transición entre el reinado de su papá y su reinado, y hay un problema en su nación, está como sucediendo como una revolución interna. Y entonces en Primera de Reyes 12:4 dice que este joven va y busca el consejo de los ancianos a causa de esto. Fíjate, un hombre llamado Jeroboam le dijo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjate, esto fue lo que el pueblo le estaba diciendo a Roboam. Entonces Roboam les dijo: váyanse y esperen 3 días, vuelvan a mí. Y dice que el pueblo se fue. Estos 3 días, este chico los necesitaba para consultar consejo. Ahora, en primera instancia, este joven hizo algo correcto. Él va y busca el consejo de los ancianos. Y fíjate lo que los ancianos le dijeron. Le dijeron en el versículo 7 de ahí mismo de Primera de Reyes. Él les pregunta: ¿cómo puedo yo aconsejar al pueblo? Y les dijo, ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero fíjate lo que dice en el 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Ahora, fíjate, esto nos muestra algo. Tú no puedes rodearte, por ejemplo, solamente de jóvenes. Tú también necesitas rodearte de personas que tengan años recorridos y que puedan darte un consejo desde el punto hasta donde han llegado. Esto es muy importante. Si nos rodeamos de puros jóvenes, por ejemplo, yo te podría hablar, en mi caso, que me rodeara de puros jóvenes, tal vez podría tener esta parte donde ellos se empujan, donde ellos siempre te están retando, siempre están impulsando, pero falta esta experiencia que ellos necesitan, que solamente los años te pueden dar. Por eso es tan importante que en tu equipo de trabajo tengas tanto gente joven como gente adulta, porque esto es necesario para tomar decisiones correctas. Entonces lo que hizo Roboam fue literalmente, escuchó el consejo de los ancianos, lo hizo correcto hasta este punto, pero después como que no le pareció y simplemente dice que dejó el consejo y fue a consultar a sus amigos con los que él había crecido. Y entonces sus amigos le dijeron en el versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le dijeron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué le estaban diciendo? En otras palabras, le dijeron: tú sé más duro que lo que fue tu padre. Y tal vez en el tiempo de Salomón esto funcionó, pero él estaba experimentando una transición donde él, siendo más joven, iba a tomar la posición que su papá había dejado. Entonces el consejo de los ancianos le dijo: si tú les tratas bien, ellos te servirán y te van a honrar. Pero los jóvenes le dijeron: trátalos mal y vas a ver lo que va a suceder. Y entonces, si tú has leído la historia, en este tiempo con Roboam, el reino de Israel o la nación de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Y comenzaron a suceder muchas cosas contrarias a lo que Dios había establecido, todo por menospreciar el consejo de los ancianos. Fíjate lo que dice el libro de Levítico. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así de importante, y en este momento quiero hablarte a ti, joven, es la importancia de que honres el consejo. Tal vez muchas veces yo te podría decir, tal vez tú me puedes decir: Isabel, es que yo crecí sin padre, o tal vez no tuve una figura correcta, pero tal vez si tú te das cuenta, en algún punto podemos tener a alguien como modelo que podemos decidir que sea esa persona a la cual le permitamos como corregirnos o que nos pode. Tal vez no es un lazo sanguíneo, pero se convierte como un padre espiritual para tu vida, que te pueda aconsejar y que tú puedas honrar
honrarle, para que de esta manera sea como esta persona que sí te impulse, que te anime cuando sea necesario, pero que también te corrija, que sea una persona a la cual tú le puedas hablar, aún el mejor pensamiento que tú tengas, o también cuando el enemigo ha sembrado pensamientos contrarios y que aún intente que tú experimentes tropiezo en alguna tentación o esto, y que con esta persona tú, al rendirle cuentas, su consejo te pueda ayudar y te pueda dar dirección. Todos necesitamos rendirle cuentas a alguien. Por eso la Escritura nos habla de la importancia de honrar las canas. Qué diferente sería hoy nuestra sociedad si se honrara a las personas que han defendido los valores, que han defendido el diseño de familia, que han defendido todo de acuerdo al corazón de Dios. Esto es lo que no puede dejar de ser. Y si tú y yo como jóvenes honramos esta herencia generacional que tenemos, siempre estaremos caminando con este impulso. En otras ocasiones yo te he mencionado que es como si tú experimentaras momentum, que produce como un impulso que ni tu habilidad hubiera podido producir, pero que solamente a causa de haber honrado lo que otros han hecho, eso te hace que tú vayas más lejos que tal vez lo que fueran tus generaciones. Es lo que siempre Dios ha pensado. Dios siempre está pensando en generaciones. Por eso, si honramos lo que otros hicieron, caminamos en base a esas pisadas, tú y yo podremos dejarle pisadas para la generación que viene después de nosotros. Y esto es muy interesante porque se estaría cumpliendo este sueño en el corazón de Dios, que generación tras generación le adore y que generación tras generación proclame lo que Él es, y que en las diferentes áreas de influencia podamos ver que todo es edificado a través de principios bíblicos. Por ejemplo, hoy te puedo hablar que hoy que soy mamá, tengo este peso en mi vida, que no es un peso que genere dolor, pero la importancia de yo enseñarle a Isabela desde pequeña, el que ella pueda cimentarse correctamente, echar raíces en el corazón de Dios, porque todo parte desde ahí. El que ella crezca a través de principios bíblicos y que su vida jamás sea edificada por la idea que se le ocurrió a alguien. Ese ha sido el problema. Porque cuando tú decides edificar sobre ideas, todo colapsa. Pero cuando tú decides edificar sobre principios, cuando tú decides edificar desde Cristo, que es la roca, entonces todo va en aumento. Esto es lo que tú como padre y madre de familia requieren hacer en tu casa. Tus hijos es lo que Dios te ha confiado, para que tú puedas sembrarte en ellos y que ellos, cuando crezcan, sigan honrando esto que tú has impartido sobre sus vidas, y que ellos lo estén transfiriendo a sus generaciones una y otra vez. Cosa que, como vimos aquí con Roboam, se rompió, y al hacer solamente caso a la voz de los jóvenes, su reino fracasó. Así de importante es que tú y yo atendamos el consejo. Ahora, hay un experimento que se narra en un libro. Este libro está en inglés, que se titula Padres y Elefantes, pero narra cómo en un zoológico estaban naciendo elefantes, pero en este zoológico tenían un problema, había muchos animales. Entonces optaron por estos elefantes pequeños que estaban naciendo, dijeron, ok, los vamos a mover a otro zoológico. Entonces, después de que los habían apartado de los elefantes adultos, estos jóvenes se encontraban en ese zoológico. Entonces, un día después llegaron y se dieron cuenta que las rejas estaban rotas, todo estaba desordenado, había otros animalitos que habían sido golpeados. Entonces, no sabían qué había sucedido en ese lugar. Entonces, tenían cámaras, se pusieron a revisar las cámaras y se dieron cuenta que todo fue ocasionado por los elefantes pequeños que decidieron llevarle a ese zoológico. Entonces hicieron otra cosa, regresaron estos animales con los animales adultos, y sucedió que todo comenzó a operar bien. Ya no había caos, ya no había esto. Y esto nos muestra la importancia de que, siendo jóvenes o siendo pequeños, siempre necesitamos a alguien que sea este yugo que nos dirija para poder caminar de manera correcta. Entonces,
Esto es algo que tú y yo necesitamos tener claro. Necesitamos el consejo. Dios nos muestra, yo quiero repetirte esto, como en su escritura literalmente ha dejado y se ha vaciado Dios para que tú y yo cada vez que leamos estemos adquiriendo sabiduría. Es algo que solamente podemos atender con pláticas profundas con Él, leyendo lo que Él ha derramado en las Escrituras, que ha sido su corazón, o que también Él ha dejado modelos o estos padres que yo te decía, de los cuales tú puedes aprender. Tal vez esta figura es un abuelo, tal vez esta figura es un jefe, tal vez esta figura es tal vez hasta un amigo que tengas de edad avanzada y que Él pueda nutrirte, porque yo recuerdo mucho esas pláticas en el café que yo tenía con mi abuelo y simplemente a veces me platicaba sus historias o sus vivencias, y de esas historias y de esas vivencias se convirtieron en consejos que hoy rigen muchas áreas de mi vida. Entonces, así de importante es que tú atiendas y honres las canas, porque realmente este consejo puede llevarte a obtener el éxito donde ni siquiera tal vez lo habías imaginado. Quiero leerte, fíjate, en Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate lo que está diciendo aquí. Aún dice, pues sí, el recurso es importante, pero por encima de las posesiones, por encima del recurso, tu labor y mi labor es adquirir sabiduría. Aún necesitamos, hay personas que le piden dinero a Dios, pero al no tener sabiduría, ¿cómo van a administrar esos recursos? Entonces lo que Dios está impartiendo hoy a tu vida, primero es llenarte de sabiduría para que una vez que los recursos estén, tú puedas usarlos, o simplemente a través de la sabiduría que Él está derramando, tú produzcas recursos, porque este es tu diseño. Hay otra escritura en Eclesiastés 7:12, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. ¿Puedes decir esto conmigo? ¡Wow! Fíjate cómo el dinero y la sabiduría te abren puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Entonces, esto es lo que quiero hoy dejar en tu corazón. La importancia de atender el consejo, la importancia de decidir aprender. Piensa en esto: si quieres crecer en cualquier área de tu vida, requiere ser enseñable. Y tú y yo podemos aprender de lo que otros han aprendido. Simplemente, yo escuchaba esto. La universidad, cuando vamos a la universidad, cuando vamos a una escuela, tú y yo aprendemos del legado que otros han dejado. Puedes aprender de un científico, puedes aprender de un matemático, pero literalmente estás aprendiendo a partir de los esfuerzos de alguien más. Y si tú honras y aprovechas esa enseñanza puede dar grande fruto a tu vida. Entonces de esto se trata. Hoy decide sí aprender en cabeza ajena. Hoy decide que sí decides tener este corazón enseñable para aprender de otros, porque posiblemente te ahorres muchos años. Y en lugar de que cuando llegues a los 50 digas: ay, cuánta razón tenía mi papá, cuando tú tengas tal vez los 20 o los 25, decidas tomar el consejo, aplicarlo y darte cuenta que no tuviste que padecer tal vez lo que esa persona padeció, pero al tomar este consejo te ahorró ese dolor que posiblemente esa persona un día experimentó. Así que suelta la necedad. Desecha esta parte. Dice la Escritura que el necio no toma en cuenta a Dios. En otras palabras podríamos decirlo: el necio decide o piensa que todo lo sabe. El necio dice: no necesito de nadie. Pero la realidad es que tú y yo necesitamos de Dios, necesitamos de su consejo. Y si tú, por ejemplo, puedes hoy concluir: yo tal vez no tengo papá, vienes tal vez de orfandad, quiero recordarte que Dios te ha incluido en su familia y que tienes un Padre amoroso que hoy
hoy te ha llamado su hijo. Así que dispón tu corazón y aprende de él. Decide tomar el yugo de Jesús y que sus pisadas se conviertan en tus pasos de victoria, para que entonces, en medio de este tiempo, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier fracaso que el mundo esté experimentando, la victoria de Jesús se haga manifiesta a causa de que tú decidiste considerar, atender como lo más importante lo que Él ya padeció. Familia, te amo mucho. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado juntos y simplemente yo quiero orar por los papás que hoy nos están viendo y quiero orar por tu corazón. Padre, gracias por cada persona que hoy nos está escuchando. Declaro que estas palabras producen conclusiones nuevas en sus corazones y que son hacedores de ellas. Hoy, mi Dios, decidimos aprender y ser enseñables, y que cada persona que tú has puesto en nuestro caminar, decidimos aprender de ellas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu enseñanza, y hoy oramos por cada padre de familia. Papá, gracias porque tú le das nuevas fuerzas, porque tú eres la alegría de su corazón y porque nuevas ideas creativas para los años posteriores vienen. Hazles saber que sus generaciones son guardadas por ti y que no están solos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones, familia.